porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la, la la la, porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la la la. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Buenas noches, amada iglesia. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes la bendita palabra. No dejemos de orar los unos por los otros.
Y no olvidemos que lo mejor está por venir, que nuestro ánimo no decaiga, sino que sigamos adelante. Cristo tiene grandes cosas para nosotros como iglesia y necesitamos hoy más que nunca seguir confiados, aferrarnos a Él y seguir caminando con firmeza para honra y gloria de Dios. Sigamos adelante, iglesia. Dios tiene grandes cosas por nosotros. También sigamos orando por nuestro amado pastor Guillermo Montes, que Dios siga obrando en su cuerpo, que Dios siga trabajando como solamente lo hace de una manera maravillosa. Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en este momento te queremos rogar que tú nos ayudes a seguir adelante. Te queremos rogar por nuestros hermanos que han padecido enfermedades, pérdidas de seres queridos. Te pedimos que tú sigas trabajando en ellos, que tú sigas fortaleciendo su corazón. Y también en aquellos que están enfermos, que tú trabajes en sus cuerpos. Sabemos que tú tienes propósitos para nuestras vidas. Y Señor, si tú nos tienes aquí es porque no hemos terminado esos propósitos. Te ruego que tú nos puedas fortalecer hoy con tu bendita palabra y que nos sigas ayudando. Suple de todo a tu iglesia. Gracias porque no nos has dejado y porque eres bueno. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestra Biblia en Juan 16:33, en Juan capítulo 16, versículo 33, un versículo conocido y que quiero usarlo como introducción al tema a una serie que vamos a estar viendo los domingos en la tarde. Vamos a ver el asombroso poder de Jesús. Tenemos un Dios poderoso y necesitamos confiar en Él. Necesitamos descansar en Él, tener plena confianza en Él. Vamos a darle lectura a este versículo. Dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice: yo he vencido al mundo, confiad. Es importante que nosotros podamos confiar en Él, confiar en su poder, en su gracia, en su misericordia, porque Él ha vencido al mundo. En este tema de introducción a nuestra serie de El asombroso poder de Jesús, he titulado esta introducción Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Continuamente Dios nos llama a que confiemos en Él. Continuamente Dios nos exhorta a que nosotros debemos descansar y tener plena confianza en Él. Hemos mencionado últimamente que Dios nos está llamando a pelear la buena batalla de la fe. Así que hoy nuevamente, para introducirnos a esta serie, vamos a ver Confiemos en Dios, basados en Juan capítulo 16, versículo 33. Confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos debe de llevar a una pregunta. ¿Por qué nos cuesta creerle a Dios? ¿Por qué nos cuesta creerle a Dios? Debemos reconocer que nuestros miedos y nuestras ansiedades muestran que no confiamos del todo en Dios. Es cierto que en palabra podemos decir: no, mi confianza está plena en Dios. Sin embargo, debemos reconocer que hay miedos, que hay ansiedades que reflejan y muestran que del todo no le creemos a Dios, no confiamos en Él, sino que optamos por una frágil confianza en nosotros mismos en lugar de confiar en la gracia venidera. Pareciera que si nosotros analizáramos, pareciera que no hay nada que nos hiciera dudar de la veracidad de la palabra de Dios. En primera instancia, sabemos que Dios no es mentiroso. Él solamente habla la verdad, y estoy seguro que más de uno podríamos decir: amén, así es. Dios siempre habla la verdad.
Así que deberíamos creerle cuando Él habla. Sin embargo, en muchas ocasiones no lo hacemos, no le creemos. Y hay dos razones principales por las cuales no le creemos a Dios. Dios nos dice, como en este versículo precioso, confiad, yo he vencido al mundo. Y aún así, a veces no confiamos en Dios, no le creemos. Y hay dos razones principales. La primera razón por la cual no le creemos a Dios, y usted la conoce y la sabe, es la incredulidad. La incredulidad que en muchas ocasiones se manifiesta en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y esto tiene que ver con nuestros propios pecados, que nos llevan a creer lo que queremos creer. Fíjense cómo es la incredulidad. Nos lleva a creer lo que queremos creer. La mayoría de las personas tienen un corazón donde quieren construir un mundo de fantasía de lo que quieren, en vez de aceptar que hay una realidad fuera de nosotros, fuera de ellos, y que deben someterse a esa realidad. Y esta batalla a someterse a Dios, de una u otra manera, hermanos, la podemos ver desde el principio. Satanás le encanta hacer dudar al hombre de la palabra de Dios. A Satanás le gusta que el hombre construya su propia fantasía de lo que él quiere. No se te olvide, la arma principal del diablo es que seamos incrédulos a lo que Dios nos dice. Él hizo que Eva cuestionara la palabra de Dios, a igual que Adán. Porque él sabe, el diablo sabe que la victoria viene cuando le creemos a Dios. Pero si nosotros no estamos creyéndole a Dios, seremos personas derrotadas. El mundo en su mayoría es incrédulo. No creemos, no creen en lo que Dios dice. Así que esto es algo que está en la naturaleza del hombre, ser incrédulo. Y es ahí donde en esta noche queremos nosotros fortalecer nuestra fe, creer en el asombroso poder y gracia de Jesús. Segunda razón, nuestro orgullo. Nuestro orgullo. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Y al orgullo no le gusta admitir que tiene ansiedad, temores. Y el orgullo en ocasiones nos lleva a creer que podemos cuidarnos a sí mismos. En otras palabras, el orgullo es una forma de incredulidad también. Miren cómo se une, que te lleva a no confiar en Dios y también nos lleva a no hacer una evaluación honesta en reconocer que Dios sigue estando al control. Vemos y experimentamos cosas que están sucediendo. Hoy estamos viendo enfermedades, estamos viendo nuevos virus, estamos viendo cosas que suceden en este mundo. Y de una u otra manera, al ver esto, nos cuesta pensar, creer que Dios está al control, que Dios va avanzando. Vemos muchas cosas que van en declive, las finanzas, las enfermedades, las gentes. Y al diablo le encanta que nos enfoquemos en eso, que nos centremos en lo malo y que lleguemos a la conclusión que Dios, y fíjense, estas palabras hasta se oyen feas, que Dios va a la baja, que sus promesas no son verdad y por lo tanto no se puede confiar en Dios. Y esto no es cierto, esto no es verdad. Tenemos un Padre amoroso, un Padre que con su palabra nos fortalece y Él quiere hacernos crecer en nuestra fe. Él quiere que cambiemos nuestra autoconfianza a la confianza hacia Él. Por lo tanto, en esta tarde noche yo quiero que reconozcamos nuestra tremenda necesidad de confiar más en Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, nada puede apartarnos de nuestra confianza en Él. Su poder y su gracia deben de estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón.
Escucha esto, las crisis nos ayudan a descubrir quiénes somos verdaderamente. El carácter de los hombres sale a la luz en medio de la aflicción. Así que tú y yo debemos agradecer por esas crisis que han llegado a nuestras vidas, porque tienen este propósito: o nos acercan más a Él o nos van a alejar. Y yo espero que cada problema, cada adversidad puedan acercarnos más a Dios en vez de alejarnos, y podamos así permanecer. No te alejes, no permitas que las adversidades te alejen de Dios, sino que permanece en Él, confía en Él, no en este mundo. Obedece a Dios, hazlo el centro de tu vida, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra promesa de salvación. Es hora de confiar en Dios y no ser incrédulos ni orgullosos, sino creer en lo que Dios nos dice. Confiar plenamente en Él, creyendo sus promesas. Confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que ser humildes y confiar en Él. Vamos a aprender, por lo tanto, vamos a desglosar este versículo y vamos a aprender principios que nos muestran cómo está nuestra confianza en Dios. Nosotros debemos crecer en la confianza en Él. Punto número uno. Confiar en Dios es creer que Jesús no quiere que tropecemos. Fíjate qué interesante. Confiar en Dios es creer que Jesús no quiere que tropecemos. Qué tremendo Dios tenemos, iglesia. Dios nos ama y Él está preocupado, ocupado a que tú y yo no caigamos, no tropecemos, no dejemos de confiar en Él. Mira cómo inicia el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado. Jesús sabía que sus discípulos estaban en peligro de tropezar. Y Él quiere que siguieran caminando fielmente, pero sabía que había la posibilidad de que sus discípulos tropezaran, como nosotros mismos también, hermanos. Gracias a Dios porque hoy Dios nos permite ir en las sendas, que Dios hoy nos permite caminar de manera correcta, pero lo hemos estudiado. La Biblia nos dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que hay una posibilidad y Jesús no quiere que nosotros tropecemos. Entonces se dice: os he hablado estas cosas. Eso nos debe llevar a la pregunta: ¿cuáles cosas? ¿Cuál es el mensaje alentador que Jesús le ha dado a sus discípulos para no tropezar? Bueno, vamos a regresar un poquito al contexto para entenderlo. ¿Qué cosas son esas que dijo Cristo? Juan 15, por favor. Vayamos a Juan 15, versículos 18 al 25. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumplan las palabras que están escritas en su ley: sin causa me aborrecieron. Estas son las palabras que Jesús había dicho a sus discípulos. Yo te pregunto en esta tarde noche, ¿cuántos están alentados o animados con estas palabras que acabamos de leer? ¿Cuántos, después de oír estas palabras que el Señor Jesucristo dice que los van a aborrecer, que van a tener persecución, cuántos están, hermanos, animados, fortalecidos para salir a pelear la buena batalla de la fe? ¿Es este el discurso que esperarías de alguien que quiere animarte?
Y fíjate, mira cómo es la palabra de Dios tan directa, que muchos podríamos decir, no, pues esto no me anima, no, pues esto no me fortalece. Y una vez más ahí muestra, hermanos, por qué a veces tú y yo no confiamos en Dios. Porque inmediatamente aflora nuestra incredulidad y nuestro orgullo que nos lleva a no confiar en Dios. Porque nuestra tendencia a veces es verlo esto como malas noticias. Sin embargo, no son tan malas, sino que en un sentido estas palabras son estimulantes, son alentadoras, porque nos están avisando de lo que viene. Dios es honesto, Dios no nos engaña. Él nos está diciendo que vendrán persecuciones, vendrán adversidades. Por lo tanto, no nos deben agarrar de sorpresas las adversidades. Vivir para Cristo, predicar la verdad, vivir en la verdad, en santidad, va a traernos adversidades. Y Jesús le está avisando a sus discípulos que llegarán. Así que estas cosas no deshacen la victoria, sino que muestran que vamos en el camino correcto. En ocasiones muchos se desaniman pensando, no es posible, voy a las cosas de Dios, estoy metido y mira, y tengo problemas. Algunos tal vez estén pensando, ¿por qué el pastor Guillermo está enfermo si era un hombre fiel? Hermanos, Dios nos está avisando y nos está diciendo que en la vida cristiana habrán aflicciones, adversidades. Y estas aflicciones no nos deben de sorprender. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios, versículos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no se sorprendan. Estas cosas os he hablado. O sea, van a tener aflicciones, adversidades, problemas. Y Él termina diciéndoles, pero confiad, yo he vencido al mundo. En pocas palabras, ánimo, sigue adelante, tengo grandes cosas para ti. Y mira aún mismo como el versículo 32 de capítulo 16 también nos dice, he aquí la hora viene y ha venido, ya que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cristo les dice, vendrán problemas, vendrán aflicciones, pero tú tienes que mantenerte. Dios nos llama a vivir y es a vivir por fe, no por vista. Nos llama a buscar las cosas eternas. Jesús nos hace un llamado a confiar aunque las circunstancias no sean alentadoras, aunque el camino pareciera interminable. Jesús nos hace un llamado a estar arraigados, apoyados en la verdad de Él que nos dice confiad, confiad. Debemos nosotros creer en Dios. Dios es bueno. Así que confiar en Dios, hermanos, es creer que Jesús no quiere que tropecemos. Dios no quiere que las aflicciones nos tumben, sino al contrario, sea algo que nos impulse a aferrarnos más a Él, que nuestra confianza pueda crecer en Él. Segunda cosa que podemos ver en este versículo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice la otra parte, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para que en mí tengáis paz. El segundo punto, si confiamos en Dios, confiad en Dios es tener paz en nuestro corazón. Si tú hoy estás diciendo que verdaderamente estás confiando en Dios, entonces se debe de manifestar
en una paz en nuestro corazón. Confiar en Dios es tener paz en nuestro corazón. La paz de Dios es suficiente para aguantar cualquier crisis. La paz de Dios es suficiente para aguantar cualquier crisis. La confianza en Dios nos lleva a la única fuente de paz, que es Jesús. Dice Él, para que en mí, hablando Jesús de Él mismo, para que en mí tengáis paz. Eso nos debe de llevar a la pregunta, ¿estamos viviendo con paz o con ansiedad? ¿Cómo está hoy nuestro corazón? Nuestra falta de paz en muchas ocasiones tiene que ver que nuestra confianza está en un lugar equivocado, no en la persona, hermanos, correcta. Tú y yo a veces estamos en ansiedad y con temor porque estamos poniendo nuestra confianza en un lugar equivocado o en la persona equivocada. Nuestra confianza debe de estar puesta en Jesús, pues Él nunca nos fallará. Quiero mencionarles algunas razones del por qué en ocasiones no tenemos paz. Y son cosas sutiles y que de una u otra manera tienen que ver con los cristianos. Las razones del por qué en ocasiones no tenemos paz, por supuesto es porque no estamos confiando en Dios, pero que esto nos ayuda, hermanos, a ver cuánto realmente estamos descansando en Dios. No tenemos paz porque, escucha esto, sabemos su palabra, pero en ocasiones no creemos lo que la palabra de Dios dice. Puedes leer muchos versículos, puedes escuchar reflexiones, puedes escuchar sermones donde se te dicen versículos, pero tristemente seguimos con un corazón incrédulo en el cual no creemos lo que la palabra de Dios dice. Y entonces eso nos lleva a no descansar, a no tener paz. Aparentemente queremos tener una tranquilidad, pero dentro de nosotros nos estamos derrumbando porque no le creemos a su palabra. Otra razón es que hemos visto su poder. Escucha esto, hemos visto el poder de Dios, pero con gran facilidad nos olvidamos de su poder. Es por ello que queremos ver esta serie, El asombroso poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado el tremendo poder de Dios? Y sin embargo, con qué gran facilidad nos olvidamos de su poder. Hemos visto cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios ha sanado personas. Hemos visto tantos milagros, tanto poder en nuestras vidas, pero nos olvidamos con gran facilidad. Se me viene a la mente el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? ¿Cuántos milagros no vio Israel? El pueblo saliendo de Egipto, cómo Dios los había sacado con mano poderosa y se olvidaban, dudaban, cuestionaban a Dios. Y eso te lleva a no tener paz. ¿Crees que el poder de Dios está limitado? ¿Crees que Dios solamente puede hacer milagros en el pasado, pero no en el presente? Dios es un Dios que no cambia. Otra razón de por qué no tenemos paz es que todavía nos falta creer de todo corazón a Dios. Nuestra confianza habla que debe de ser una confianza al 100%, y a veces nosotros confiamos a Dios en un 50, en un 30, y buscamos en otros lados, en un médico, en un medicamento, en la ciencia, y que no estoy diciendo que esto sea malo porque Dios usa esto, pero queremos como que descansar en esas cosas, que entonces eso nos va a dar la otra parte que necesitamos para tener paz. ¿Sabes quién da la paz al 100%? Solamente Dios. No hay otra cosa ni otra persona. ¿Qué es lo que nos trae paz? Saber que Dios nos ama con un amor eterno, con un amor soberano y divino. Saber que le pertenecemos a Dios. Saber que nuestra fe es real, que Dios es nuestro Redentor, nuestro Salvador y protector y proveedor. Eso nos da paz. Eso trae tranquilidad en medio de la turbulencia. Dios nos da gozo. El saber positivamente que vamos a enfrentar, no importa cuál sea la dificultad, Dios, nuestro Redentor, nuestro proveedor, nuestro protector, está con nosotros. Y eso debe de darnos paz. Necesitamos echarnos a los brazos del Dios amoroso,
a quien tú y yo le hemos encomendado nuestra alma y el cual nos ha dado vida eterna, quien se preocupa y nos sostiene eternamente aún en medio de la duda. Y un Dios que tiene poder no solamente sobre el presente, sino tiene poder sobre el futuro, y que ya ha ordenado nuestro futuro y Él tiene control. Y tenemos una herencia incontaminada, reservada en el cielo. Cuando nosotros vivimos con esto así, recordando y teniendo claramente que Dios nos ama, que Dios nos sostiene y que tiene propósitos en nuestras vidas, esto nos lleva a tener paz en el corazón. Dice Cristo, para que en mí tengáis paz. Confiar en Dios es tener paz en nuestro corazón. Número 3, sigue diciendo nuestro versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. La tercera cosa es que si confiad en Dios es someternos a su palabra. Confiad en Dios es someternos a su palabra. Mira lo que está diciendo esta parte del versículo: en el mundo tendréis aflicción. La palabra de Dios nos dice que debemos someternos a su palabra, que debemos obedecerla, que debemos creerla. Es fácil creer, someternos a Dios cuando nos habla de bendiciones, cuando nos habla de cosas que nos va a dar, nos encanta someternos. Pero cuando la Biblia habla en estas porciones como en el mundo tendréis aflicción, como que no nos gusta, como que no nos agrada, como que eso, no, Dios, eso no lo digas. Y algunos dicen, no, calla la boca, por favor, no digas esas cosas. Pero Dios de manera clara nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Y esto no quiere decir, entonces yo así no juego, no, entonces yo así yo no quiero. No, hermanos, nuestra actitud, si verdaderamente confiamos en Dios, debemos someternos, aun que en el mundo tengamos aflicciones. Escucha esto: los cristianos verdaderos y fieles sufren aflicciones, persecuciones, enfermedades. Son aborrecidos en ocasiones. ¿Y sabes por qué? Porque se están oponiendo abiertamente al pecado. Aunque que debemos reconocer que algunas aflicciones son consecuencia de nuestros errores y pecados, el mundo caído nos va a ocasionar aflicción. Satanás, el cual se goza y se empeña por afligirnos con el propósito de desanimarnos para debilitar nuestra fe, pero no debemos olvidar en quien hemos creído. Y que debemos someternos, como bien dijo Job: Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué voy a alabar a Dios solamente cuando Dios me está dando? Si Dios decide quitarme, hermanos, y aquí nos los está advirtiendo, nos los está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Una de las cosas que más nos duele, una de las aflicciones que más nos duele es perder un ser querido. Pero yo te voy a decir algo, hermano. Cristo nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. El pecado ha causado dolor en nosotros y el pecado nos ha llevado a la muerte. Todo ser viviente, no quiero ser frío o sarcástico, pero todo el que está vivo un día va a morir. Un día vamos a morir, hermanos. Por eso tenemos que vivir la vida para Dios. En el mundo tendréis aflicción. Cuando estamos en momentos duros de la vida, debemos también, algo bien interesante, debemos distinguir entre camino y destino. Porque hay cosas que nos están pasando que no son nuestro destino final. Solo son el camino obligatorio para lograr las bendiciones de Dios. Te vuelvo a leer esto. Debemos distinguir entre camino y destino, porque hay cosas que nos están pasando que no son nuestro destino final. Solo son el camino obligatorio para lograr alcanzar las bendiciones de Dios. Confiad, en el mundo tendréis aflicciones.
A pesar de las luchas inevitables que vamos a enfrentar, no olvidemos que no estamos solos. Debemos regocijarnos en el Señor siempre. Filipenses 4:4 nos lo recuerda. Dice así, Filipenses 4:4, dice la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Porque el regocijo es una acción, no es una reacción a nuestras circunstancias adversas. No olvidemos que el gozo es un regalo de Dios que se nos da a través de la salvación y que, escucha esto, que no fluctúa ni disminuye, sino que es continuo siempre y cuando nosotros estemos verdaderamente sometidos a la palabra de Dios. Muchos cristianos se quejan y cuestionan el amor de Dios al enfrentar problemas y dolor. Pero aquellos que están firmes y se someten a su palabra han comprendido que el Señor usa esas tormentas para fortalecerles. La fe de aquellos que están firmes es fortalecida por medio de las pruebas. Los que son sabios reconocen que hay una lección que aprender en cada situación difícil y tienen un anhelo que su fe crezca cada día para gloria y honra de Dios. ¿Cuántos hemos tenido días malos? Yo creo que todos. Y cuando hablo de esos días malos, son de repente esas cosas que piensas y que dices, ay, no, Dios me libre de vivir algo. Y resulta que un día llega eso que llegaste un día a pensar y que nunca lo deseabas, un día llega a tu vida. Esos son los días malos. Pero esto nos lleva a otra pregunta, ¿qué es lo que merezco? ¿Por qué a veces me causa tanta aflicción días malos? Y debe llevarnos a ¿qué es lo que merezco? Esta pregunta nos lleva a meditar y pensar en los horrores del infierno, a una respuesta bíblica. Usted y yo merecemos la eterna ira de Dios, ya que somos rebeldes por naturaleza, y eso nos merecemos, la condenación eterna, lanzados al lago de fuego. Sin embargo, ¿qué tenemos tú y yo? La gracia de Dios. Tú y yo deberíamos estar experimentando la ira de Dios, que es lo que merecemos hoy mismo. Sin embargo, Dios en su amor nos ha dado su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Y tú y yo siempre estaremos mejor de lo que merecemos. Porque aunque suframos en esta tierra, y que por cierto Dios nos los está avisando para que no dejemos de confiar en Él, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, tú y yo siempre estaremos mucho mejor, porque estamos en el regazo de la gracia de Dios. Alégrate y sigue confiando en Dios. Cuarto y último, termina nuestro versículo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad en Dios es creer en su poder. Es creer en su poder. Yo he vencido al mundo. Dios es todopoderoso. Dios tiene poder y Él ha vencido a este mundo. Este mundo no está bajo el control del diablo. Es más, el diablo hace lo que Dios quiere que Él haga. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y lo podemos ver en Job. El diablo no tiene ninguna autoridad para actuar por sí mismo. Todo lo que tiene que hacer Dios se lo tiene que permitir. No es que surja de Dios, Dios lo permite. Así que esto nos debe de recordar algo. Jesús ha ganado la batalla. La batalla está ganada por su poder y lo estaremos estudiando en estos domingos en la tarde. El asombroso poder de Jesús. Jesús ha ganado la batalla está ganada. Así que, amada iglesia, necesitamos vivir confiados en Dios, no importando lo que venga, no importando cómo se ve el mundo, porque Cristo ha vencido al mundo y Él está con nosotros y nos dice en esta noche, confiad, yo
he vencido al mundo. Hermanos, hoy más que nunca hay que aferrarnos a Jesús. Hoy más que nunca hay que ser como Jesús. Hoy más que nunca hay que descansar en Jesús. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo está nuestra confianza? Yo te pido y te animo a que en esta noche hagamos a un lado nuestro orgullo y con humildad examinemos nuestro corazón y que veamos si verdaderamente estamos confiando en Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, perdónanos porque debemos reconocer que en ocasiones no hemos creído en tu palabra, hemos sido incrédulos. En ocasiones nos hemos llenado de orgullo, creyendo que no necesitamos de ti. Pero hoy más que nunca son días donde debemos confiar, creer en ti. Gracias porque tu gracia y tu poder está en nuestras vidas. Tú estás con nosotros, Señor, a través del Consolador. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden, vidas que te glorifiquen y vidas que dan testimonios a otros de tu poder y de tu gracia. Sé con tu iglesia y sigue manifestando tu poder y tu gracia en nosotros. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Tengan un bonito inicio de semana. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí.
que